Hay una fecha que llevo meses mirando y que no consigo ignorar. 1820. Ese es el año en que nos dijeron que la Antártida fue descubierta. El año en que, según la historia oficial, 3 expediciones de 3 naciones distintas llegaron casi al mismo tiempo a un continente que ninguna civilización había alcanzado antes. Y durante mucho tiempo lo acepté sin cuestionarlo. Era una de esas cosas que parecen cerradas, definitivas, no sujetas a revisión. Pero entonces empecé a tirar de un hilo, y una vez que lo hice, ya no pude parar. Antes de seguir, quiero decirte algo. Si llevas tiempo siguiendo esta investigación, lo que viene ahora va a colocar muchas piezas en un lugar que quizá nunca esperabas. Y si acabas de llegar aquí, si el algoritmo te trajo hoy porque algo en ti empezó a hacer preguntas que los libros de historia no responden, déjamelo saber en los comentarios. Quiero saber qué fue lo que finalmente te hizo dudar de la versión oficial, porque de eso va este video. No de conspiraciones, no de fantasías, de fechas reales, de documentos reales, de una secuencia de hechos que cuando la ves completa deja de parecer una serie de coincidencias y empieza a tener la forma de algo deliberado. Empecemos por lo que nos dijeron que era el principio. 1820. 3 expediciones. Una británica liderada por Edward Bransfield, una estadounidense al mando de Nathaniel Palmer, una rusa dirigida por Fabian von Bellingshausen. Las 3 trabajando supuestamente de forma independiente. Las 3 en la misma región. Las 3 con apenas semanas de diferencia. La historia oficial nos pide que veamos eso como una coincidencia de exploración. Que el mismo año, 3 potencias rivales, sin coordinarse, sin compartir información, llegaron todas a la vez al mismo continente que había permanecido oculto durante toda la historia registrada de la humanidad. Quizás la exploración tiene sus rivalidades. Los imperios compiten. Lo entiendo, pero la pregunta que no me deja en paz no es si ocurrió, es por qué ocurrió exactamente entonces. ¿Por qué después de los fenicios, los griegos, los romanos, los árabes, toda esa historia de civilizaciones marítimas avanzadas, la mayor masa continental del sur del planeta, apareció de repente en el registro oficial en 1820, 4 años después de 1816? Y aquí es donde el hilo se complica. Porque 1816 no es una fecha cualquiera. 1816 es el año que la historia llama el año sin verano. El año en que, según la versión oficial, la erupción del monte Tambora en Indonesia lanzó tanta ceniza a la atmósfera que las temperaturas globales cayeron, las cosechas fallaron en el hemisferio norte, hubo hambrunas desde Nueva Inglaterra hasta Europa. Un solo volcán, una sola explicación. La explicación suena ordenada. La cronología parece encajar. Pero hay algo que esa historia no termina de explicar. La uniformidad. Las cosechas no fallaron solo en una región cercana a Indonesia. Fallaron en lugares que no tienen ninguna relación geográfica con una erupción volcánica en el sudeste asiático. Los relatos de frío extremo, de cielos con colores que los testigos describían como imposibles, de noches que llegaban a mediodía, aparecen en registros de Europa, de Rusia, del norte de América, del Mediterráneo. No es un patrón regional, es un patrón global, y no solo a nivel climático. Los años posteriores a 1816 trajeron algo que los historiadores raramente mencionan juntos, aunque están en los mismos archivos. Rupturas institucionales, desplazamientos masivos de población, una discontinuidad en la memoria colectiva, comunidades enteras que parecían haber perdido el hilo
de lo que existía antes. En el video anterior de esta serie, exploré la idea de que 1816 pudo haber sido algo más que un evento volcánico. Y sé que esa idea incomoda. Bien, debería incomodar, porque lo que propongo no es una certeza, es una pregunta que los datos no me dejan ignorar. ¿Qué pasaría si el evento de 1816 no fue causado por una montaña en Indonesia? ¿Qué pasaría si la firma atmosférica que produjo ese año se parece mucho más a lo que hoy llamaríamos un colapso civilizatorio a gran escala? Un apagón del cielo, repentino, total, no causado por la naturaleza sino por el fin de algo muy grande, el tipo de evento que encaja con la hipótesis de que antes del siglo XIX existió una civilización global que hoy llamamos de forma provisional Tartaria. No un imperio en el sentido convencional, algo más difuso, más extendido, una presencia civilizatoria cuyas huellas aparecen en la arquitectura, en los trazados urbanos, en los sistemas de infraestructura, que aparecen en el registro histórico, ya terminados, sin fases de construcción documentadas, sin mano de obra registrada, sin cadenas de suministro que encajen con los plazos que nos dan. Y después de 1816, esa presencia desaparece de los mapas. No gradualmente, no a través de un proceso de conquista lento y documentado. Abruptamente. Los mapas de 1770 muestran Tartaria. Los mapas de 1820 muestran Rusia, China y posesiones coloniales europeas. La transición ocurre en una sola generación, sin guerras documentadas, sin registros de migración masiva, sin relatos de conquista y absorción cultural, solo reemplazo. Y entonces, 4 años después de que el cielo se oscureciera, aparece la Antártida en el registro oficial. Eso es lo que llevo meses mirando. Ese intervalo de 4 años. No una generación, no un siglo. 4 años entre lo que pudo haber sido el colapso final de una civilización y el descubrimiento oficial del continente más remoto y sellado del planeta. Ahora quiero mostrarte algo que casi nadie menciona cuando habla de la Antártida. Algo que está en los archivos históricos desde 1513, que fue redescubierto en 1929 y que desde entonces produce una incomodidad muy específica en los círculos académicos. Una incomodidad que se manifiesta de la forma más reveladora posible, con silencio. El mapa de Piri Reis. Piri Reis era un almirante de la flota otomana. En 1513 trazó un mapa del Atlántico con una precisión notable para su época. Las costas de América del Sur y África están representadas con detalle. Y en el extremo inferior del mapa aparece algo más. Una masa de tierra en el sur del Atlántico, con curvas de costa específicas, con accidentes geográficos medibles, con una geografía que los cartógrafos modernos han comparado sistemáticamente con la costa antártica. El problema es que la Antártida ha estado cubierta de hielo durante al menos 15.000 años, según la cronología geológica estándar. Si el mapa de 1513 muestra la costa antártica sin hielo, con una precisión que ha sido medida y confirmada, la fuente que Piri Reis utilizó tenía acceso a información que no debería haber existido. El propio almirante dejó anotado en los márgenes del mapa que no lo dibujó desde cero, que lo compiló a partir de mapas anteriores, algunos de origen griego, algunos capturados a marineros portugueses, y algunos cuya procedencia él mismo describía únicamente como antigua. Alguien antes que él tenía ese conocimiento. Alguien trazó esa costa cuando todavía era posible hacerlo. ¿Quién? No lo sabemos. Y esa es exactamente la parte que debería generar investigación institucional seria, y que en cambio
genera silencio. El cartógrafo Charles Hapgood analizó el mapa en detalle en su trabajo de 1966 y concluyó que la correspondencia con la costa antártica era demasiado precisa para ser accidental. Sus conclusiones fueron disputadas. La disputa nunca produjo una explicación alternativa satisfactoria para la correspondencia. Solo refutaciones que atacaban la metodología y evitaban la pregunta central. ¿Cómo es posible que ese mapa exista? Si esta investigación te está haciendo cuestionar lo que te enseñaron, no estás solo. Considera suscribirte. Este tipo de trabajo, rastrear archivos dispersos, cotejar documentos en idiomas distintos, construir una cronología que las instituciones no tienen ningún interés en construir, requiere tiempo. Y requiere que haya personas dispuestas a seguir mirando, aunque la respuesta no llegue fácil. Ahora volvamos a 1840. 20 años después del descubrimiento oficial, 3 expediciones navales regresaron a la Antártida con la intención de cartografiar el continente con precisión. La estadounidense, al mando de Charles Wilkes; la francesa, liderada por Jules Dumont d'Urville; la británica, comandada por James Clark Ross. 3 expediciones, 3 países, 3 respuestas institucionales distintas al mismo conjunto de observaciones. Wilkes regresó convencido de haber documentado una costa continua. Cuando sus mapas llegaron a Washington, secciones enteras fueron marcadas como no verificadas antes de la publicación. Wilkes protestó formalmente. Escribió cartas a sus superiores argumentando que sus mediciones eran precisas. Esa correspondencia existe. Está conservada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Lo que no existe es la corrección oficial del registro publicado. D'Urville presentó su informe a la Academia de Ciencias de Francia con la precisión técnica que caracterizaba su trabajo. Lo que ese informe no contenía apareció décadas después, en papeles de familia, donados por los oficiales de su expedición a archivos regionales en Bretaña. El historiador naval Jean-Paul Febvre fue el primero en comparar sistemáticamente esos materiales privados con el informe oficial publicado. Encontró discrepancias estructurales, observaciones registradas en los diarios privados de los oficiales que no aparecían en ningún documento público. Ross entregó un diario con páginas faltantes, 3 respuestas institucionales distintas, 3 países sin razón aparente para coordinarse. El mismo resultado, la misma categoría de información ausente del registro oficial. Para que eso sea coincidencia, las 3 instituciones habrían tenido que desarrollar independientemente el mismo criterio sobre qué omitir, sin comunicarse entre sí. Es posible. Es también la explicación que requiere más suposiciones. ¿Qué vieron esos hombres? ¿Qué registraron en privado que no podía estar en los informes públicos? No lo sabemos. Y tampoco lo investigamos. Eso me lleva a la parte de esta historia que me parece más importante. No puedes ir libremente a la Antártida. La respuesta inmediata suele ser que sí se puede, que hay expediciones científicas, que existe turismo limitado. Y es cierto, no estoy diciendo que haya una barrera física alrededor del continente. Lo que estoy diciendo es más concreto. El Tratado Antártico fue firmado en 1959 y está respaldado por más de 50 países. Convirtió el continente en una reserva científica. Y en la práctica, eso significa algo muy simple. La exploración independiente del interior antártico es imposible para cualquier persona común. Necesitas apoyo logístico que no existe para ciudadanos ordinarios. Necesitas permisos extremadamente difíciles de obtener.
necesitas infraestructura que no está disponible. La Antártida es, en la práctica, el único lugar del planeta al que un ser humano con recursos y voluntad no puede simplemente ir y mirar por sí mismo. Y eso nos parece normal. La gente escala el Everest por deporte. La gente cruza el Sahara a pie. La gente navega océanos en embarcaciones pequeñas. Pero la Antártida tiene un tratado, firmado por 50 naciones, en 1959. El mismo año en que los materiales fotográficos de la operación High Jump fueron reclasificados como secreto de Estado. Las naciones no se ponen de acuerdo en casi nada. El siglo XX fue una historia de conflicto, competencia ideológica y desacuerdo sistemático. Excepto aquí, excepto sobre esto, sobre un continente congelado que oficialmente no contiene más que hielo, pingüinos y valor científico. ¿Qué tiene el hielo y los pingüinos que requiere un acuerdo tan sólido entre naciones que en todo lo demás se trataban como adversarias? En 1938, 7 años antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi lanzó su propia expedición antártica. Cartografiaron cerca de 600.000 kilómetros cuadrados de territorio. Dejaron miles de marcadores para reclamar zonas del continente. Y según varios registros de la época, regresaron con algo que modificó prioridades internas en los niveles más altos del régimen. ¿Qué era exactamente? Los registros están incompletos, y lo están de esa forma tan específica en que suelen estarlo cuando la respuesta importa. Lo que sí sabemos es que submarinos alemanes fueron documentados en aguas antárticas hasta 1945, y que ciertos sectores del aparato científico nazi tenían una obsesión documentada con civilizaciones que la academia convencional no reconocía, con tradiciones cartográficas que supuestamente existían antes del mundo moderno. Los mismos mapas, el mismo hilo. Un año después de que terminara la guerra, en 1946, la Marina de los Estados Unidos lanzó la operación High Jump. 4.700 hombres, 13 barcos, incluyendo un portaaviones, 23 aeronaves, al mando del almirante Richard Byrd. El objetivo declarado era establecer una base permanente de investigación. La expedición tenía logística para 6 a 8 meses de operaciones. Regresó a las 8 semanas. Ningún informe oficial explicó el regreso anticipado. La base permanente nunca fue establecida. Y a su regreso, Byrd concedió una entrevista al periódico chileno El Mercurio, en la que afirmó que los Estados Unidos necesitaban prepararse para la posibilidad de un ataque procedente de la Antártida. Aeronaves capaces de volar de polo a polo a gran velocidad. La declaración fue publicada. No fue desmentida por ningún portavoz oficial estadounidense. Byrd nunca la repitió en ningún foro oficial en su propio país. No existe en el registro público ninguna explicación de a qué se refería, qué encontraron en esas 8 semanas. No lo sabemos. Quiero ser honesto sobre algo antes de terminar. No tengo la respuesta a lo que hay bajo el hielo antártico. No voy a decirte que hay una ciudad. No voy a decirte que hay ruinas. Lo que voy a decirte es algo más simple y quizá mucho más inquietante. En 2026, con radares capaces de penetrar kilómetros de hielo, con satélites de resolución submétrica, con toda la capacidad tecnológica que existe, la topografía subglacial de la Antártida sigue sin estar mapeada con alta resolución en grandes extensiones de su interior. Los vacíos de datos aparecen precisamente donde uno esperaría que no los hubiera si el único interés fuera científico. ¿Por qué?
Porque cuando ese silencio aparece en tantas disciplinas durante tanto tiempo, deja de parecerse a una falta de información. Empieza a tener la forma de una decisión. Y esa decisión conecta con algo que hemos documentado en esta serie. Los edificios que aparecen terminados en el registro histórico, sin fases de construcción documentadas. La infraestructura en ciudades, que según la versión oficial eran territorio salvaje pocos años antes. Las ventanas que comienzan por debajo del nivel actual de la calle. Los primeros pisos enterrados bajo metros de sedimento depositado, según los propios ingenieros del siglo XIX, de una sola vez. Ese patrón aparece en América del Norte, en Europa, en Rusia, en América del Sur. No es un fenómeno local, es global. Algo ya estaba allí. Si aceptamos provisionalmente que antes del siglo XIX existió una civilización global avanzada. Si aceptamos que dejó tras de sí mapas, infraestructura y conocimiento que la historia oficial no logra explicar. Si aceptamos que 1816 fue de algún modo su convulsión final. Y si aceptamos que la Antártida, ese continente que aparece sin hielo en mapas anteriores a 1513, fue después sellada, nombrada, reclamada y apartada del acceso independiente. Entonces llegamos a la pregunta más difícil. ¿Qué sepultaron bajo el hielo? Tal vez no sea una ciudad. Tal vez sea algo más difícil de nombrar. El rastro de una civilización cuya existencia contradice demasiados supuestos sobre quiénes somos y de dónde venimos. El tipo de evidencia que si apareciera de golpe haría necesario reescribir no un capítulo de los libros de historia, todos. Una catástrofe en 1816. Un continente descubierto 4 años después por 3 naciones al mismo tiempo. Diarios con páginas arrancadas en 1840. Una expedición nazi en 1938. Una expedición militar estadounidense que regresa inexplicablemente en 1946. Un tratado firmado en 1959 por 50 países adversarios. Los archivos fotográficos de esa expedición reclasificados ese mismo año, y un mapa trazado en 1513 que muestra una costa que no debería existir. Una vez que ves esa secuencia, es muy difícil dejar de verla. Si en tu ciudad hay edificios que no encajan con la cronología que te enseñaron, si has visto ventanas selladas por debajo del nivel de la calle, si hay algo en tu propia historia familiar que no cierra con la versión oficial, déjamelo en los comentarios. Leo todos. Y muchas de las pistas que he seguido en esta investigación llegaron de personas como tú, que estaban mirando lo que tenían delante, sin apartar los ojos. El próximo video va a llevar esta investigación a un lugar que todavía no estaba seguro de querer explorar. Ahora creo que sí. Nos vemos allí.